A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche mi invitado es el doctor Milton Castillo Maldonado, con quien vamos a hacer un recorrido de este impasse que mantiene a México y a Ecuador ahora en la Corte Internacional de Justicia. Impasse que por lo demás lo provoca Andrés Manuel López Obrador cuando con un discurso, para mí premeditado, lo que hace es meterse en política interna de la República del Ecuador, poniendo en duda el proceso electoral y la legitimidad de la elección del presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Eso que ya es una infracción internacionalmente fue contestado de manera correcta por el gobierno ecuatoriano, declarando persona non grata a la embajadora de México en Quito. Luego, frente al hecho cierto de que se había concedido un asilo, vulnerando todo principio internacional, asilo que está prohibido a un procesado por la justicia penal ordinaria, además con 2 sentencias ejecutoriadas, pues el Ecuador y su gobierno no tuvo más que incursionar en aquella embajada y tomar de los pelos, porque ahora ya lo tiene al señor Glass Espinel, lo que ha provocado una situación delicada frente a una demanda presentada por México que ha sido ahora contrarrestada con una contrademanda sustentada en derecho internacional que ha sido presentada por la República del Ecuador. Mi invitado de esta noche, el doctor Milton Castillo Maldonado, ha tenido a bien, en representación ciudadana, en ejercicio del poder ciudadano, de presentar una denuncia en contra de un diplomático mexicano de apellido Canseco. Bienvenido, Milton. ¿Cuál es la parte medular de tu denuncia? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos están viendo. Debo distinguir 2 andariveles en todo el contexto de la lucha, de la confrontación que tú has planteado. Adelante. El andarivel ciudadano y el andarivel del gobierno ecuatoriano que, de acuerdo a las normas diplomáticas, de hecho ya está respondiendo por la intervención que hizo sobre la embajada mexicana. Eso podemos conversarlo con detalles. Me parece que tú has dado en la introducción elementos muy sustantivos para poder seguir conversando. Pero desde la lógica ciudadana, nosotros vimos esa noche del 5 de abril a un representante de la embajada mexicana que en realidad, en primer lugar, no sé qué estatus diplomático tiene, si tiene un nivel diplomático o un nivel consular. Es diplomático. En cualquiera de esos 2 casos, él tiene la obligación de cumplir con la normativa, en primer lugar, y mucho más si es embajador del país donde está. Es una obligación primaria. Exactamente. Son esenciales esas obligaciones de todo diplomático, cumplir y respetar las leyes del país. Y vimos a un diplomático fuera del territorio mexicano, es decir, primero en la vereda, dando pataletas y haciendo ahí un show, cuando sacaban, al parecer, desde la cochera a Glass atravesando un pasillo y este señor interrumpía. Pero lo grave, y ahí yo concedo plena razón a la acción que presenta mi invitado, el doctor Milton Castillo Maldonado, lo grave es que fuera de la embajada mexicana, el diplomático en mención de apellido Canseco seguía obstruyendo
a las fuerzas del orden que ya habían detenido a Glass. El Código Penal ecuatoriano a esa conducta la denomina obstrucción a la justicia, que consiste en evitar que alguien que está sometido a jueces o fiscales en el Ecuador, evitar que cumpla con las disposiciones legales jurisdiccionales. Artículo 270.1 del COIP. Exactamente. Y en ese sentido, no cabría ningún tipo de inmunidad diplomática. Porque la inmunidad diplomática, querido Patricio, tiene excepciones. Sin duda, y aquí estamos por fuera de esas excepciones, estamos frente a un delito flagrante. Es más, incluso las fuerzas del orden podían haberle detenido ese momento a Canseco. Sí, exactamente, porque mira, una es la inviolabilidad, insisto que es un tema ecuatoriano ante México, la inviolabilidad del recinto diplomático. Eso es un principio. Otra es la inmunidad diplomática. ¿Cuál es el concepto para quienes tienen la amabilidad de escucharnos? ¿Cuál es el concepto de inmunidad? El no poder ser sometido a las leyes del país en donde está ejerciendo su actividad porque su calidad, su cargo le impide. Está protegido de una coraza legal. Una burbuja. Pero esta burbuja, esta coraza, esta prerrogativa que tienen los diplomáticos tiene excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Sí, el que no cumpla las finalidades para las que está destinado. Un diplomático, así como el recinto diplomático, no pueden ser utilizados ni para albergar a delincuentes comunes, ni el diplomático puede dedicarse a proteger a delincuentes en el Ecuador. Mira, ni siquiera en casos de ayuda humanitaria, donde con nacionales del país en el que al que llegan por razones varias, pueden ser recibidos en su embajada, so pretexto de ayuda humanitaria. Imagínate cuántos los venezolanos hermanos que vienen caminando desde su país podrían pedir asilo en la embajada venezolana aquí en Quito. Y la embajada venezolana no les da refugio, ¿no es cierto? Que la institución del asilo político debe cumplir una serie de reglas específicas que están previstas en los tratados internacionales y en las leyes de la materia. Y en este caso ya vamos a entrar a establecer lo ilegal de esa concesión, pero aquí habían algunos hechos irregulares. Quiero, en primer lugar, que tú nos detalles de manera clara y concreta cuál es el tema medular de la denuncia presentada ante la Fiscalía. Cuando se ven las cámaras de televisión, el hecho de la noche del 5 de abril, y ves a un desencajado diplomático en las afueras de la embajada mexicana, tratando de evitar... En la avenida Naciones Unidas de la ciudad de Quito. Sí, y 6 de diciembre esquina, ¿no? Territorio de la República del Ecuador. Exactamente, en nuestro territorio, afuera del recinto diplomático. Para los amigos que no conocen estos detalles, la embajada de cada país es una ficción del territorio de ese país dentro de otro, y se respeta y se aplica las leyes específicas. Entonces, vemos a un diplomático a las afueras de la embajada en territorio ecuatoriano tratando de impedir, desencajado él, evitando que se le lleven al señor Glass. El señor Glass es una persona con 2 sentencias por cumplir en el territorio ecuatoriano. Tenemos entendido que el señor Canseco sí conocía esta condición jurídica del señor Glass, pues, ¿no? Y diciendo, ya a las cámaras, todo desencajado él, que cuando estaban por salir con el señor Glass, la policía irrumpió. El señor Canseco tiene que darle una explicación a la justicia ecuatoriana de eso. Es lo que yo digo, es lo que sostengo. Y será un juez ecuatoriano el que determine si el señor Canseco en ese hecho tiene o no tiene inmunidad diplomática. Esto es indudable.
es un juez de la República del Ecuador después de las investigaciones del caso que de paso, esto tiene que manejar la Fiscalía General del Estado, pero es un juez el que debe decir hasta dónde llegan las inmunidades diplomáticas y desde dónde hay el cometimiento de un delito de parte de un ciudadano que tiene acreditado una condición de diplomático, en este caso de México en Quito. Esto en principio fue derivado a un departamento internacional de fiscalía. Ahora, ¿cuál es el estatus del proceso? Bueno, quizás antes de eso quisiera mencionar que el señor Glass, en el habeas corpus que pide posteriormente, recordarás tú, dice él que le sacaron del garaje del vehículo en el que estaba, y las imágenes que tú también refieres al inicio son unas que presentó el gobierno de México y también el correísmo abundantemente aquí en las redes sociales, en donde solamente transmitían ese espacio físico del pasillo, ¿no? Del pasillo. Dando a entender que estaba siendo sacado de la sede propiamente de la casa de la Embajada de México, cuando era retirado de un vehículo que estaba listo para salir. Es más, el denunciado por el doctor Castillo Maldonado también refiere a la prensa que estábamos listos para salir. Se le escapa eso. Hay que ser, es que quiero que la gente que nos escucha, y agradezco enormemente este espacio, debemos subrayar estos hechos, porque no han dejado de existir muchas personas que nos atacan en las redes sociales y nos califican de ignorantes, como si no tuviéramos elementos. Y no es el doctor Castillo el que define eso, son los hechos que están allí, son públicos, notorios, que de acuerdo a la ley no necesitan prueba, porque son públicos. Pero en todo caso, pusimos esto en conocimiento de Fiscalía. La Fiscalía inicialmente dio paso, nos llamó a reconocer firma y rúbrica. Esta denuncia la hice con el señor coronel Galo Monteverde. Y cuando fuimos a reconocer la firma, nos dijeron no soy competente, y la señora fiscal a cargo, una fiscal de la provincia de aquí, de Quito, de Pichincha, Quito, dijo que sería la Dirección de Relaciones Internacionales la que se encargue. Y nosotros le hemos dicho a la Dirección de Relaciones Internacionales que no puede aplicarse el artículo 400, numeral 4 del COIP, que hace relación a la inmunidad diplomática, porque esto es lo que dijo la Fiscalía, que no podría investigarla. Entiendo que hay una inadecuada aplicación de esa norma, porque estamos frente a un delito flagrante cometido en las calles de la ciudad de Quito. Esto está por fuera de la inmunidad. Yo tengo la convicción de que la señora Fiscal General del Estado dispondrá la corrección de este tema a efecto de que se inicie la indagación previa que corresponde. ¿En qué estado está este momento? En ese sentido. Entonces, Fiscalía ha hecho un comunicado indicando que le va a decir al gobierno mexicano a que investigue porque este delito habría sido cometido por un connacional de ellos aquí en territorio. Tengo la certeza, Milton, de que esto va a ser corregido, porque aquí debe investigarse, porque este es un delito que se comete en las calles de la ciudad de Quito, y lo comete sí un diplomático, pero que hay que tomar muy en cuenta el hecho cierto de que la inmunidad tiene sus excepciones. El señor López Obrador, perdóname la interrupción, adelante, querido Patricio, ha dicho antier, en estos días, que es una desfachatez y una prepotencia en la que hemos incurrido estos ciudadanos que denunciamos a Canseco. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque en territorio mexicano me parece que algún abogado ha presentado una denuncia en contra del presidente de la República del Ecuador, en contra de Daniel Noboa. Ahí no es una desfachatez, ahí no es un despropósito, pero cuando un ciudadano, como es el caso del doctor Milton Castillo Maldonado, mi invitado de esta noche, lo presenta, es calificado por López Obrador como un acto que se inscribiría en una desfachatez. El desfachatado es él, es López Obrador, él siguiendo un libreto, tratando siempre de acondicionar su conducta y ayudando a su grupo,
a su grupete de amigos que forman parte de la RC y que gran cantidad de ellos ya están en territorio mexicano, provocó a la República del Ecuador y después concedió un asilo burlándose de las normas internacionales. ¿Cómo ha visto el doctor Castillo Maldonado la defensa enderezada por la República del Ecuador en el Tribunal Internacional de Justicia? La defensa ha invocado en la demanda que nos hace México a nosotros por el tema de la incursión en la embajada, ha invocado un estado de necesidad. Ventajosamente, Patricio, me he dedicado a leer a profundidad el tema y he descubierto que la Corte Internacional de Justicia en varios casos ha fallado reconociendo que las embajadas no pueden ser utilizadas que no se puede indebidamente. Dar un mal uso al recinto diplomático llamado embajada. Sí. No puede ser una guarida de delincuentes comunes. Y entonces, el día miércoles en el que el Estado ecuatoriano presenta su defensa, hace relación a todos estos hechos previos a la detención de Glass y logra poner en conocimiento de los jueces esta impostura del gobierno mexicano. Claro, logra develar en definitiva la realidad el de los intercriminis, el intercriminis, ¿no? En donde primero a las 4 de la tarde mandan un comunicado verbal diciendo que se autorice para que el 7 de abril aterricen 2 aeronaves en territorio ecuatoriano que tendrían como objetivo retirarle a la señora embajadora que había sido declarada como no grata, recordarás. Y entonces no dicen en ese comunicado que saldrá con más personas, ¿no? Perdón. En este comunicado de las 4 de la tarde dicen que saldrá ella y su comitiva. Después a las 5 de la tarde mandan otro comunicado. La Embajada de México, el gobierno ecuatoriano, diciendo que va a salir en un avión comercial la embajadora. La posibilidad de utilizar los servicios VIP. VIP. Entonces, esta impostura del gobierno de México, ahora seguida, es el que enciende las alarmas para el gobierno ecuatoriano. Y no solamente eso, la parte medular, la parte de fondo, que tiene que ver con el hecho de una concesión de asilo a un delincuente común. Este es el tema de fondo. Esto es algo gravísimo. Esto vulnera una serie de tratados internacionales que de manera expresa prohíben entregar un asilo diplomático a un delincuente, mucho más cuando tiene 2 sentencias ejecutoriadas. Cúmpleme, querido Patricio, hacer allí una distinción importantísima entre lo que tú mencionas de la violación a la Convención sobre Asilo y estos otros hechos que hemos argumentado como defensa en la demanda que nos hacen por la incursión. Son 2 cosas distintas, mira tú, porque nos estamos defendiendo de que nos acusan de haber incursionado y violado el principio de inviolabilidad de las sedes. Son 2 hechos distintos, como tú acertadamente anotas, pero tienen que ver con un contexto único. Claro, la presencia, y que tiene nombre y apellido, Jorge Glass, ¿no? Pero la contrademanda entonces que nosotros le hemos hecho al gobierno mexicano, allí tendrá que dilucidarse esta violación a los principios de la Convención del Asilo. Yo había escuchado hace pocas horas la versión de una periodista mexicana de apellido Hernández que prácticamente vincula a la gestión de López Obrador al cartel de Sinaloa. Y esto de alguna manera lo que hace es revelar con claridad esos nexos de amistad narcocriminal. ¿Tú conoces algo de la investigación de la periodista Hernández? En lo que yo conozco es todo lo que Fernando Villavicencio venía vinculando y relacionando. Recuérdanos de manera sintética. Los grupos del cartel de Sinaloa tenían contactos políticos aquí en el Ecuador y habían unos operadores políticos ecuatorianos que tenían vínculos con ellos. Ahí aparece el tema del señor Norero,
aparece el tema... Todo esto ha permitido que la Fiscalía General del Estado, Exactamente, con una fiscal valiente como Diana Salazar, ponga rostros e identidades a una serie de personajes que hacen precisamente este tipo de nexos en los casos metástasis, purga e independencia judicial. E insisto con lo que te decía al inicio, mi querido Patricio, estos dos andariveles que se tienen que señalar. Nosotros no es que estamos en una actitud de aliados del gobierno al poner esta denuncia. Seguimos con esa línea que ciudadanos como Fernando Villavicencio es una conducta hacía. ciudadana en la que únicamente lo que hacen es cumplir con un deber. Ustedes ven la perpetración de un delito y deciden presentar una denuncia, punto. Y en el contexto, eso sí, de toda esa indelicadeza, por decirlo suavemente, que ha tenido López Obrador para con el Ecuador. López Obrador olvida que Fernando Villavicencio está en los corazones de los ecuatorianos que estamos hartos de la corrupción en el Ecuador. El gobierno mexicano está y debe responder por suerte. En estas demandas que nos ponen, las contrademandas, tendrá que responder no solo por las convenciones internacionales sobre asilo e inmunidades, no. Tiene que responder por su violación a las convenciones anticorrupción, que él también firmó, que el gobierno mexicano también firmó. Porque no es posible que se esté tolerando darle asilo a alguien que está sometido a delitos y sancionado y condenado por delitos de corrupción en el Ecuador. Esto que acaba de apuntar el doctor Castillo Maldonado tiene una importancia suprema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que ha hecho es vulnerar, pisotear una serie de tratados de lucha anticorrupción. Y esto es verdad. Hay que decirlo también, Milton, que este es un problema entre el gobierno de López Obrador y el Ecuador. No es un problema entre los pueblos del Ecuador y de México y del Ecuador, que son pueblos hermanos. Nosotros amamos a los mexicanos, sí, nosotros amamos a México. Y deploramos, por supuesto, y rechazamos la inconducta de López Obrador. Sin duda, porque es más, empieza a poner en tela de duda inclusive las elecciones. Claro. Donde Fernando Villavicencio pudo haber sido el nuevo presidente del Ecuador. Claro. Bueno, ¿no? Él en las conocidas mañaneras comienza con su alocución pesada, cansina, lentísima, a decir a que 33 Luisa, revoluciones. una candidata de izquierda, estaba acá. 10 puntos por encima. A Villavicencio y todo cambia, dando a entender que esto fue una cosa para beneficiar al candidato triunfador, Daniel Noboa. Es decir, con una mala fe tremenda. Él lo que sostiene con esa hipótesis es precisamente una acción irregular en derecho internacional, que es meter sus narices, meter su criterio en temas inherentes a la política nacional de otro estado. Eso está prohibido. Hay un mexicano gigante de todos los tiempos, a propósito de este amor y esta referencia en todo sentido. México es una potencia diplomática, lo ha sido siempre. Potencia diplomática, potencia cultural, es una potencia a la que nosotros respetamos y queremos. ¿Cómo no recordar a don Benito Juárez? ¿Cómo no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Esto es ¿No? ¿Qué frase tan brutal, grande, aplicable al caso? La lengua de López Obrador violentó el derecho ajeno y ya no tiene paz. Benito Juárez, desde donde esté, debe estar viendo que ese presidente de su país ha irrespetado, atropellado. Parece que la frase de Benito Juárez es aplicable y dedicada directamente pues al señor López Obrador. Sin duda, ¿no? Sin duda. Porque ¿qué ha generado? Conflicto entre los pueblos, conflicto Benito Juárez entre los... lo que ha hecho es poner su palabra mayor y dictar la sentencia más inapelable que se puede escuchar cuando establece precisamente esta verdad que nos acaba de comentar Milton Castillo Maldonado, a quien le dejo en el último minuto del programa para que nos entregue un mensaje positivo. Bueno, la actuación de los ciudadanos, Patricio,
bajo el nombre de este programa, El Poder Ciudadano, debe estar cada vez más consciente de que los gobiernos, de que los líderes coyunturales no son los que van a mejorar nuestra vida. Si nosotros seguimos pensando que son los políticos los que tienen que solucionarnos los problemas, estamos muy equivocados y estaremos en una espiral de donde nunca vamos a salir. El poder ciudadano apunta siempre a la libertad, a la autonomía. Seamos libres, no nos dejemos encadenar por nadie, que sean nuestras propias conciencias las que dicten nuestros comportamientos. El talento, la responsabilidad de Milton Castillo Maldonado. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en YouTube. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Ficón. Poder Ciudadano.